Pero está muy bueno. ¿Cuántos pacientes tienes? No, bueno, no lo he leído completo. 39 pacientes. Bueno, voy a buscar No, oficial. son varios. Ah, listo. Pues si quieres tendríamos otro. Listo. Listo. Bueno, para el examen final, que sé que falta mucho, voy a sacar dos preguntas. Ustedes saben que yo soy un poco loco con las últimas preguntas. ¿Quién se ha visto una película que se llama La vida es bella? Es un clásico de cine. Muchos, casi todos. Bueno, no la han visto, nada. Véansela que de ahí van a salir dos preguntas del examen. Dos preguntas. No. Seguro ya se la han visto. El título es un poco raro, pero la película es buena. Muy romántica. No tiene nada que ver con romanticismo. O si no, les hago esas dos preguntas, se las hago de urología. Pero es que ustedes, yo les hago una propuesta y lloran. Siempre que yo les hago una propuesta, alguien dice no me parece. ¿Cierto? El examen va a tener 5 preguntas y dos son de la película, imagínense. Con esa casi la gana. Bueno, buenas noches. El tema de hoy es enfermedades de transmisión sexual. El CS de Atlanta trata de actualizar esto cada cierto tiempo. Digamos que la última actualización es del 2015. Ellos se reúnen y cambian las directrices, y esto ustedes saben que con la resistencia antibiótica es lo que más mueve el cambio de estas guías cada cierto tiempo. Entonces vemos que tiene una epidemiología bastante amplia, comprende un grupo de enfermedades que son enfermedades de transmisión sexual en la mayoría de los casos, y vemos que comprende en esta estadística, de esta referencia, 20 millones de nuevas enfermedades de transmisión sexual cada año ocurren en Estados Unidos, y la población que se ve más afectada son personas como ustedes, entre 15 y 24 años. Principalmente la clamidia, la principal causa de descargas uretrales, seguida de la Neisseria gonorrea. Los factores de riesgo principales son: entre más número de parejas sexuales tengan, mayor riesgo hay. Sexo sin protección, parejas sexuales de alto riesgo, y a esto se refiere personas de la vida, trabajadoras sexuales, o iba a decir eso, no creas tú que no, trabajadoras sexuales, o la población LGTBI. Bueno, entonces hay unas directrices para hacer tamizaje de clamidia anual. Entonces esta es la población que se les debe hacer tamizaje de clamidia: a todas las mujeres sexualmente activas de 25 años o menos, o que tengan factores de riesgo. Esto muchas veces no se hace. Detección anual de gonorrea: mujeres sexualmente activas con factores de riesgo, o mujeres que viven en áreas con altas tasas de esta enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, dicen mujeres en todos los casos, y es porque las mujeres son más susceptibles a estas enfermedades. Muchas veces el hombre es el reservorio y no tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad, y la mujer sí las manifiesta, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, las recomendaciones del tamizaje: detectar sífilis, clamidia, gonorrea y VIH mínimo una vez por año. Homosexuales con vida sexual activa, bisexuales, esto es una sigla que utilizan, que significa hombres que tienen sexo con hombres, que bueno, no todos los hombres que tienen sexo con hombres, ustedes saben que son homosexuales, muchas veces son bisexuales.
Y hombres que tienen múltiples parejas o parejas anónimas con intervalos entre 3 a 6 meses, o pacientes que usan drogas ilícitas, principalmente las metanfetaminas. Entonces vemos que la población de Colombia encaja mucho en esas particularidades. Entonces vamos a los temas que vamos a desarrollar son uretritis, úlceras genitales, epididimitis y las infecciones víricas. Entonces siempre este es el mecanismo de barrera más exitoso que se ha inventado hasta la fecha para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. La planificación con otros métodos no evita la transmisión de estos gérmenes. Entonces siempre hay que mirar la fecha de expiración o hasta 5 años de haberse hecho el preservativo. Siempre que estén con lubricantes a base de agua, porque los lubricantes oleosos a veces degradan el material sintético y se puede romper con más facilidad. No usar dientes ni uñas es lo que recomienda la guía, no me lo invento. Entonces siempre hacer tamizaje ELISA, serología para sífilis, gonococo y clamidia. De la uretritis, como ya saben, y esto es repetidera de muchos semestres de ustedes, se divide en gonocócica y no gonocócica. Hay una inflamación de la uretra, hay disuria, prurito, secreción. El diagnóstico generalmente es en el GRAN, con presencia de más de 2 leucocitos. Siempre a los pacientes, en nuestro medio es difícil estar haciendo cultivo, porque tras que es difícil la cita con el médico, uno le envía el test, el paciente está sintomático, muchas veces el test se lo hacen a la semana, el paciente llega dentro de 15 días, si tiene suerte, y los síntomas ya le han cogido ventaja, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en nuestro medio? Utilizar tratamiento biconjugado, tratando de atacar principalmente a Neisseria gonorrea y a clamidia, que son las principales. Generalmente coexisten estas infecciones. El urianálisis, generalmente hay más de 10 leucocitos y hay esterasa leucocitaria positiva. Entonces la Neisseria gonorrea tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. El diagnóstico, como les mencioné, con el GRAN, se ven diplococcos gram negativos intracelulares con una sensibilidad y una especificidad que es cercana hasta el 100%. Los cultivos generalmente no se mandan, pero en otros países lo realizan y la reacción en cadena de la polimerasa. Estos son los esquemas de tratamiento que recomienda el CDC de Atlanta de esta actualización. Recomienda utilizar ceftriaxona 250 miligramos, dosis única intramuscular, más acitromicina 1 gramo oral en dosis única. Alternativa a este régimen, podemos utilizar cefixime 400 miligramos vía oral, pero bueno, como sabemos la ceftriaxona en nuestro medio es común, entonces estos regímenes alternativos generalmente no los vamos a utilizar, simplemente se los traigo. Tener en cuenta que la resistencia a la ceftriaxona en nuestro medio está cada día en aumento, y si tenemos la posibilidad de tener las concentraciones inhibitorias mínimas de este medicamento sería útil, pero digamos que la Neisseria es bastante sensible a este agente. De las no gonocócicas, principalmente clamidia, que superan más del 60% de los casos, tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días, produce el síndrome de Reiter, que ya ustedes lo conocen, uveitis, produce uretritis y artritis reactiva, que es la tríada del síndrome de Reiter. El diagnóstico se hace a través de una PCR en orina. Como les digo, esto generalmente no se hace. Nunca hacer cultivo de hisopado uretral si no hay secreción. Los hisopados uretrales en ausencia de secreción no tienen ninguna utilidad. Hacer solamente si hay secreción uretral. El tratamiento para clamidia es utilizar acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, y como vemos en la recomendación anterior de Neisseria gonorrea, también incluían acitromicina, o utilizar doxiciclina a dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Alternativos a esto existe la eritromicina, la levofloxacina y la ofloxacina. Estos dos últimos en nuestro medio tienen altas tasas de resistencia, al igual que el ciprofloxacina. Entonces la recomendación sería o acitromicina o doxiciclina adicionando una dosis de ceftriaxona de 250 miligramos para cubrir Neisseria gonorrea. El micoplasma es más infrecuente, comprende alrededor del 15 a 20%,
nunca se cultiva porque tiene un crecimiento muy lento, hasta 6 meses. Producen las mujeres enfermedad pélvica inflamatoria y uretritis en hombres y mujeres. El diagnóstico se hace con PCR y el tratamiento es acitromicina, 1 gramo, dosis única, o acitro 250 al día por 4 días. O como alternativa moxifloxacino, que casi no se consigue en nuestro medio. Entonces, prácticamente es la recomendación. Bueno, entonces entrando a otro ítem son las úlceras genitales. Digamos que es de la parte un poco más compleja de las enfermedades de transmisión sexual, porque si se dan cuenta la anterior, la presencia de uretritis, los síntomas locales y la uretrorrea es fácil de manejarlo porque sin un cultivo, simplemente con la clínica, yo puedo hacer un manejo empírico. En cambio, las úlceras genitales, tengo que tener algo de semiología para diferenciar qué es sífilis, el chancro blando y las otras patologías. Entonces, el herpes genital es el más frecuente. Siempre hay que hacer serología para sífilis en todas las úlceras y con microscopía de campo oscuro o hacer PCR, que es, digamos, con que se hace el diagnóstico definitivo usando la serología y la microscopía de campo oscuro. Hacer cultivo PCR en caso de que sospechemos herpes, anticuerpos contra virus del herpes simple, siempre ELISA para VIH, siempre. Todos los pacientes que tengan úlceras genitales tienen un riesgo más aumentado de tener coinfección con el VIH. Y hacer biopsia cuando hay lesiones que son un poco inusuales o que no responden al tratamiento. Entonces, el chancro blando se produce por el Haemophilus ducreyi con bacilo gram negativo, con un periodo de incubación de 3 a 10 días. Son úlceras dolorosas, no induradas, con bordes irregulares. Estas son las úlceras sucias, de fondo sucio, que generalmente son supurativas. Pueden haber adenopatías unilaterales que son dolorosas y muy sensibles y en algunas ocasiones tienden a supurar. Tratamiento de esta condición es con acitromicina, 1 gramo o 250 miligramos día, con la opción también del moxifloxacino. Esto es lo que les mencionaba, es una úlcera irregular, de bordes irregulares, fondo sucio, supurativa, y si se observan en la región inguinal hay una adenomegalia que prácticamente está supurando ahí, se ve con una zona deprimida. El tratamiento, como ya les había mencionado, otra opción es utilizar ceftriaxona 250 miligramos dosis única o ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, o en casos que no se cuenten con las anteriores, utilizar eritromicina. Saben que la eritromicina tiene un sabor metálico y tiene poca adherencia al tratamiento, por lo cual siempre se deja como última opción. Siempre revalorar a los 7 días y la úlcera debe resolver completamente a las 2 semanas. Si la pareja, si tuvo relaciones sexuales 7 días previos, se debe tratar a la pareja. El herpes simple, sabemos que está el 1 y el 2. El 1 generalmente es oral y el 2 principalmente afecta a los genitales externos. Saben que daña las células, los nervios periféricos. Tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días y el diagnóstico es a través del cultivo y PCR. Algunos pueden utilizar inmunoglobulinas, test de inmunoglobulina, pero muchas veces se puede hacer el diagnóstico sin tratamiento microbiológico. Son estas lesiones características, pústulas o pápulas que confluyen y forman especie de una placa y al final se rompen y forman una úlcera en toda esta zona de gran tamaño. Sin tratamiento, la enfermedad dura de 5 a 7 días, es decir, tiene un curso autorresolutivo. Lo podemos acortar con algunos medicamentos como el aciclovir a dosis de 400 miligramos. Siempre utilizan el aciclovir mal, la gente manda aciclovir 2 veces al día. La dosis generalmente en Colombia, la que da el POS, viene de 200 miligramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo utilizo aciclovir de 200 miligramos, tengo que dar 5 veces al día, por 7 a 10 días. Y si tengo el de 400 miligramos, doy 3 veces al día, por 7 a 10 días.
digamos que esto acorta el periodo de la enfermedad, de la sintomatología, disminuye los síntomas, más no va a disminuir la recurrencia. La recurrencia generalmente hay unos que utilizan dosis de aciclovir por tiempo prolongado, pacientes que tienen recurrencias muy acortadas, pero digamos que ustedes saben que queda la infección en el sistema inmune y los pacientes tienen recurrencias dependiendo de los factores estresantes como fiebre, los actos quirúrgicos, generalmente dan recurrencia a las situaciones estresantes del organismo. El tratamiento supresivo disminuye la recurrencia alrededor de un 70-80%, pero la enfermedad siempre está latente, como les había mencionado. El granuloma inguinal es una Klebsiella la que la produce, la Klebsiella granulomatis, un periodo de incubación de 50 días. Son úlceras no dolorosas, a diferencia del chancroides. No hay adenopatías en este caso. A veces hay un granuloma o bubón, que se conoce como la enfermedad también, está altamente vascularizado y se encuentran los cuerpos de Donovan, toda la microscopía. El tratamiento también con acitromicina, pero por periodos más largos. Hablan de acitromicina oral una vez por semana o 500 miligramos diarios, por lo menos por 3 semanas, o hasta que la lesión resuelva. Otras alternativas es la doxiciclina, el ciprofloxacino, la eritromicina y el trimetoprim-sulfa. Este último tiene altas tasas de resistencia en nuestro medio, por lo cual no es una recomendación. Simplemente estas alternativas o la citromicina. El linfogranuloma venéreo. Hola. ¿En qué caso se pone amica? ¿Cómo? Pues ahí pone amica. Sí, la amicacina es una opción cuando los pacientes tienen muchos síntomas sistémicos. Entonces la amicacina tiene buena penetrancia en esa zona. Que yo le tome un cultivo y el cultivo me salga que es muy sensible a amicacina, yo puedo optar por la amicacina intravenosa. La amicacina es de los antibióticos que menos se utilizan, pero de los mejores antibióticos que existen. La amicacina generalmente en los microorganismos que son productores de beta-lactamasa de espectro extendido, la amicacina generalmente es sensible, ahorrando carbapenémicos en esos casos. O los AMC, la amicacina también es sensible a AMC. Entonces es un antibiótico muy bueno, un poquito despreciado, pero que nosotros utilizamos mucho porque los gérmenes son muy sensibles a este antibiótico. Bueno, el linfogranuloma venéreo lo produce, ya me olvidó cómo se dice. Bueno, ¿cómo? Una clamidia, correcto, perdón. Clamidia trachomatis. Tiene un periodo de incubación de 3 a 30 días, produce síntomas constitucionales, a las 2 a 6 semanas hay desaparición de la úlcera, generalmente es una úlcera única, no dolorosa, hay adenopatías inguinales dolorosas y puede haber proctitis o descargas anales de secreción. Entonces vemos la característica, es una lesión inflamatoria a nivel inguinal. Puede simular incluso neoplasias en algunos casos, a veces se fistuliza, en la mayoría de los casos, cuando no reciben ningún tratamiento. El tratamiento recomendado, doxiciclina 100 miligramos y ahora 2 veces al día. Ya ven que los tratamientos son un poco más prolongados, por 21 días, o utilizar eritromicina 4 veces al día, también por 21 días. La sífilis la produce el treponema pálido, saben que es una espiroqueta. Produce sífilis primaria, secundaria, terciaria, latente tardía, latente temprana. La primaria son úlceras indoloras de bordes limpios, a diferencia, se parecen mucho a la úlcera, se parecen nada pues a la úlcera del chancroide, que esta es la del chancro sifilítico, y es que la del chancroide es muy sucia, de bordes irregulares, y la del chancro sifilítico es una úlcera limpia, una úlcera de fondo limpio de bordes regulares. Es indolora a diferencia de la otra que es dolorosa. Resuelve también espontáneamente de 3 a 8 semanas. La secundaria ya es cuando hay una primoinfección, aparecen síntomas, enfermedad sistémica, hay rash, adenopatías, lesiones en las plantas, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies,
Y la terciaria, ya con un periodo de incubación que va de 5 a 12 años, con afectaciones cardíacas, afectaciones del sistema nervioso central, principalmente cerebro y la médula dorsal, se conoce como dorsales de Points, y también hay lesiones óseas degenerativas que se conoce como sífilis comatosa, que es muy rara. Estas son las lesiones primarias, son lesiones generalmente únicas, generalmente es una pápula que se rompe y deja una úlcera limpia. Y la sífilis secundaria, que ya son lesiones en piel tipo placa, que casi ni siquiera se identifican, pero que producen un rash. La sífilis latente es la definición. En la latente temprana no hay signos de la enfermedad, o sea, el paciente es asintomático, hay una serología positiva para sífilis, y lo que tiene para diferenciarla de la latente tardía es que hay serología negativa en el último año o un contacto reciente con un paciente que se le demostró infección por sífilis. Así es como se define latente temprana. Y la latente tardía también son asintomáticos, serología positiva, pero no hay evidencia de que hubo serología negativa reciente o tratamiento previo, es decir, que tiene una evolución desconocida. La mayoría por eso encajan en este grupo de latente tardía, son pacientes indeterminados, asintomáticos con serología positiva. Entonces, el diagnóstico es con pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas treponémicas saben que pueden variar o pueden tener falsos positivos dependiendo a ciertos estados del organismo, pueden ser positivos incluso durante el embarazo. Por eso en las embarazadas con BDRL positivo siempre mandan una no treponémica, como el FTABS. Pero no sería al revés, profe. ¿Cómo? No es al revés. No. Ustedes en la embarazada primero mandan un BDRL. Cuando el BDRL sale positivo, mandan una confirmatoria, que es el FTABS. Nunca hacen lo contrario. Pues yo no soy ginecólogo, pero eso es así. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues treponémica y no treponémica. Pues FTABS treponémica. La diapositiva. O sea que treponémica, ¿cómo es? Es que el nombre es Están, ok. Sí, esa sí puede ser. Sí es. Listo. El tratamiento depende de lo que nos enfrentemos. En una sífilis primaria utilizamos penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramusculares en dosis única. Los pacientes que son alérgicos podemos utilizar doxiciclina o tetraciclina. Pacientes con sífilis latente podemos utilizar penicilina benzatínica, 2.4 millones intramuscular, una vez por semana por 3 semanas. En la terciaria se utiliza también penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, una vez por semana por 3 semanas. Y en los casos de neurosífilis, esta es terciaria pero sin compromiso del sistema nervioso, y en la neurosífilis se utilizan penicilina cristalina, completando de 18 a 24 millones de unidades por día, por 10 a 14 días, o penicilina procaínica, también por 10 a 14 días. Entonces, esto es un resumen de las diferencias de cada una de las lesiones y las presencias de linfadenopatía que prácticamente ya se las di. Epidimitis. La epidimitis va a variar de acuerdo al grupo etario. El CS de Atlanta las divide entre menos de 35 años y más de 35 años. Paciente con una epidimitis de menos de 35 años, la probabilidad de que sea gérmenes de transmisión sexual es alta, por lo cual el tratamiento empírico sería dirigido hacia Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. En pacientes de más de 35 años cambia la epidemiología de la flora y generalmente son flora gram negativa. Entonces, por lo cual se recomienda tratamiento dirigido a bacterias gram negativas. Algunos utilizan quinolonas de entrada, aunque las quinolonas ya no son una alternativa inicial. Entonces, el tratamiento, si es una enfermedad de menos de 35, un paciente menor de 35 años, utilizamos los regímenes iguales como si fuese
clamidia o Neisseria. Y en los mayores de 35 años la recomendación es utilizar de manera empírica quinolona en dosis alta. Lo que se recomienda es utilizar ciprofloxacino a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, a como se usa habitualmente es cada 12 horas para aumentar la biodisponibilidad del medicamento en ese tejido. Hay infecciones virales como el VPH y el molusco contagioso. El VPH son, como ustedes saben, lesiones verrucosas. Hay subtipos oncogénicos y subtipos que generalmente producen condilomas, que allí se encuentran. Pueden ser asintomáticas generalmente. Existen en el mercado vacunas, digamos que la tetravalente o el Gardasil, que cubre más serotipos oncogénicos. Son 3 dosis por un periodo de 6 meses. Y los tratamientos locales para las verrugas, utilizar como primera opción el imiquimod. Se puede utilizar una vez al día hasta que desaparezca la lesión. Hay que tener mucho cuidado con las otras sustancias como la podofilina, porque son muy irritantes de la piel circundante. Entonces, además de quemar la lesión, queman la piel sana. Entonces, siempre hacer protección con soluciones que sean bastante espesas. Algunos recomiendan utilizar yodora o algo alrededor de la verruga para proteger la piel. Pero menos lesiva. El imiquimod va a demorar un poquito más de tiempo en quitarse la lesión, pero es menos lesiva de la piel circundante. Otra opción más rápida es hacer crioterapia o remoción con electrocirugía o láser. Eso lo hacemos en cirugía. Y el molusco contagioso, que son lesiones puntiformes que tienen un centro deprimido, son altamente contagiosas, generalmente se ubican en la región suprapúbica, y el tratamiento, más que utilizar cremas tópicas, porque generalmente son múltiples como ven acá, entonces sería muy difícil hacerlo con manejo tópico, aunque una opción es el imiquimod. Lo recomendado es hacer crioterapia o terapia eléctrica, electrocoagulación. Generalmente son lesiones de menos de 5 milímetros. Y los ectoparásitos, como la escabiosis, eso no es raro, no se asombre, produce eritema, prurito, es de predominio nocturno. El tratamiento es con permectina. Lo que recomiendan en estos pacientes es que se apliquen el tratamiento tópico desde el cuello hasta los dedos de los pies. Otra opción es, adicional a la aplicación de la permectrina, utilizar ivermectina oral y una dosis, repetirla a las 2 semanas. Listo. ¿Dudas, preguntas? Estas diapositivas sí se las puedo regalar. ¿Cómo? Para. Les pedimos que no vinieran. Ah, no, entonces ya no vamos a lista. Eso.